Bueno, llegó el momento de mostrarte esta reseña sincera, una reseña completa sobre esta placa base. Digo una reseña sincera, dado a que la compré para mi uso personal y este video no ha sido patrocinado. Y fíjate que ya la monté, llevo unas cuantas semanas usando esta placa y le he dado en la madre, le he estado sacando el máximo provecho porque yo todavía tengo la opción de poder regresarla o cambiarme a DDR5, que ustedes saben que recientemente lanzaron las placas base que ya vienen con DDR5 y esta placa base de Asus no es barata. Estamos delante de la octava generación de Asus, es la más extrema que hay ahora mismo. Ahí le tengo montado un procesador Ryzen serie 5000, el 5950X para ser específico. También cabe destacar que lo tengo overclockeado, le estoy sacando el máximo provecho a esta placa base. Lo primero es destacar los puntos importantes de esta placa y el por qué me llamó la atención. Lo primero es que yo soy un creador de contenidos y aparte de eso estoy minando con esta placa base, estoy minando tres criptomonedas al mismo tiempo. Estoy minando Ethereum, estoy minando Raptorium y estoy minando Chia. Entonces yo necesitaba una herramienta como esta que me diera buena disipación de calor y que me diera buen rendimiento a nivel de puertos USB, porque esta placa, a pesar de que es DDR4, esta placa viene con lo último en tecnología. Esta tiene lo tope de gama que hay ahora mismo en el mercado en cuanto a tecnología. Lo USB me parece que estamos volando una generación, pero creo que es casi lo más tope. Y basado en mi experiencia, como dije, no tengo ninguna queja, ya que yo tengo todos los puertos USB de esta placa, lo estoy usando todos, tanto los del frente como los de atrás, como los Thunderbolt 4, que de esto vamos a hablar más adelante. Yo tengo esta placa a la máxima capacidad y el overclocking va de lujo, porque recuerda que esta viene con varias fases de potencia. Este tiene 18 más 2 etapas de potencia, que esto va exclusivo para el procesador y esto va exclusivo para cuando nosotros vamos a hacer overclocking. ¿Qué sucede? Que esta placa me llamó la atención por varias tecnologías. Lo primero es que coge 5 discos SSD M.2. Hay una ranura exclusiva para nosotros montar 2 discos SSD M.2 generación 4. Puedes mezclarlo entre generación 4 y generación 3 y trabajan de lujo. De hecho, a esta parte que es vamos a decir que es externa, está al lado de la memoria RAM, como tú estás viendo ahí en las imágenes. Pues yo ahí monté 2 discos y dejé los otros vacíos porque tengo que comprar 2 discos más SSD y yo quería probar si estas ranuras me iban a dar problemas a la hora de yo trabajar, y debo decirle de que trabaja a su máxima capacidad. He estado haciendo pruebas de velocidad para ver si los discos me daban menos velocidad de lo que ofrece el fabricante, y esta placa base entrega toda la velocidad y toda la banda ancha de cada puerto SSD M.2. Así que es lo primero que voy a destacar de esta placa, que trae para montar 5 discos SSD M.2. La otra tecnología que me gusta es que viene con Wi-Fi 6E, que es lo último también que tenemos en tecnología. Y ustedes saben que el Wi-Fi 6E, pues tenemos ya una sexta banda, es decir, en vez de ser 5 bandas, pues ahora tenemos 6 bandas y va súper brutal. Recuerda que para tú poder aprovechar esta tecnología a profundidad, pues necesita un router que venga con Wi-Fi 6E. Yo tengo un Wi-Fi 6 regular
y las pruebas de velocidades que he hecho han sido brutales. Así que en este otro sentido le damos punto a Asus porque esto trabaja muy bien. Otra tecnología que me llama la atención y algo que yo le saco muchísimo provecho es a los puertos Thunderbolt 4. Recuerda que estos puertos corren a 40 gigabits por segundo y podemos conectar un monitor con resolución de 8K o doble monitor con resoluciones de 4K. Esto va brutal porque aparte de que tú vas a poder tener para conectar otro monitor externo, pues también tienes opción de conectar más USB hub y tienes opción de montar muchísimos accesorios más, y esto te da flexibilidad para tú poder sacarle un mejor rendimiento a una placa base como esta. En mi caso, yo tengo una capturadora que captura en 4K a 120 FPS y eso solo se logra por los puertos Thunderbolt. Es decir, esa capturadora que tengo es una capturadora externa que va en la parte de afuera, es del fabricante Albert Media, y ustedes saben que ahora mismo con el tema de la PlayStation 5 y el tema de la Xbox Series X, que estas consolas corren ya en velocidades de 120 Hz, y sería brutal el tú poder capturar tus partidas de juego con velocidades de 120 Hz. Pues estos puertos Thunderbolt 4 te brindan esta flexibilidad de tu poder conectar una capturadora con estas capacidades, y también si te da la gana puedes montar una GPU externa por el puerto Thunderbolt 4. Es decir que si tú quieres aumentar la potencia gráfica, pues esto te da opción de tú comprar un accesorio, una base para montar GPU, y ahí vas a poder montar una gráfica, la que tú quieras, y vas a poder exprimir a fondo una tecnología como esta que es el Thunderbolt 4. Otra cosa que quiero destacar y es que venimos con lo más rápido a nivel de Ethernet, a nivel de velocidad en red. Tenemos dos velocidades, 2.5 y 10 gigabit. Está certificado por Asus y también me encanta porque yo estoy usando la tecnología de 10 gigabit y me va súper bien porque tengo un servidor NAS en el cual la conexión que tengo todas son por 10 gigabit, y a la hora de yo mover archivos que pesen mucho, por ejemplo yo estoy farmeando en Chia y cada archivo de Chia pesa 101 gigas, y yo mover esta capacidades de un disco a otro por la red, pues me va súper brutal porque al tener esta gran velocidad de 10 gigabit por segundo, pues las transferencias de archivos pues son muchísimas. Es muy rápido el tu poder mandar archivos de un servidor a otro o de un PC a otro, siempre y cuando que tu servidor NAS tenga conexión a 10 gigabit, o que los otros PC que tú quieras mover los archivos, pues que cada PC cuente con esta capacidad de 10 gigabit, y esta placa base entrega esta velocidad sin ningún problema. En cuanto a los demás puertos USB, en total tenemos 10 y lo tengo a la máxima capacidad. Aparte de esto, agregué USB Hub para poder expandirme en cuanto a farmear en Chia, y me va súper bien. No tengo ninguna queja, no tengo queja de que los USB se sobrecalientan, no tengo queja tampoco de que la transferencia de archivos a las velocidades que brindan estos USB, que estamos delante de 3.2 generación 2x2, y la transferencia de datos por los puertos USB tanto en la parte de atrás como en la parte frontal de tu gabinete, pues te va a ir súper bien, porque basado en mi experiencia y basado en la piña que yo le he dado a esta placa, pues no tengo problema hasta este momento. También me encanta de la manera que tú puedes hacer overclocking con la interfaz de Asus. Es muy sencillo. De hecho, si tú no quieres complicarte la vida, ellos tienen una opción de tú hacer overclocking de manera automatizada, que no tienes ni siquiera que complicarte, y el sistema automáticamente te saca el mejor rendimiento que te brinde tu procesador. De hecho, este Ryzen
serie 5000 que yo tengo, el 5950X, combinado con esta placa base, pues va de lujo. Hasta este momento no tengo ninguna queja. Pero visto todas estas características y lo que ha sido mi experiencia con esta placa, ahora déjame presentarte el unboxing para que veas qué trae exactamente esta placa, que para ser honesto contigo no es una placa, ¿verdad? No es una motherboard barata, pero dadas las prestaciones que tiene, más los detalles que agregó Asus, pues me parece a mí que vale la pena cada centavo. Pónganse cómodos porque esta placa tiene un montón de accesorios. De entrada nos encontramos con el Fan Hub. A través de aquí vas a poder controlar la velocidad de los ventiladores. También vas a poder controlar las luces en RGB en caso de que tú cuentes con ventiladores con luces en RGB. Y cabe destacar de que esta placa trae sensores de temperatura. Tú puedes, ¿verdad?, monitorear la temperatura en ciertas partes de tu gabinete con esos sensores de temperatura que trae. Y es bueno que ustedes sepan de que aparte de que viene con este controlador de ventiladores, pues viene con estos ¿verdad?, sensores para que tú lleves un monitoreo de la temperatura. Yo en mi caso no lo voy a usar porque la mayoría de mis componentes son de Corsair y Corsair ya viene con todos estos accesorios, pero no está de más que lo traiga, dado a que si en un futuro yo quiero montar más ventiladores, pues ya tengo esta opción acá. Ahora voy a sacar otra pieza importante y una de las que a mí me llamó la atención sobre esta placa, y es que, como mencioné hace un rato, de que podemos montar hasta 5 discos SSD M.2, pues eso se logra con este accesorio. De hecho, ya tengo 2 discos montados. Recuerda que es generación PCI Express, generación 3 o 4, pues es lo mismo. Vas a poder sacarle la máxima velocidad a estos discos SSD, y en cuanto a temperatura no hay ningún problema, porque fíjate la disipación de calor que trae esto. Como siempre, materiales de construcción de excelente calidad, así que con esta pieza no vas a tener ningún problema. Seguimos sacando de la caja, y esto en lo personal es un gran detalle que colocas la persona de Republic of Gamer, dado a que ya te incluyen este accesorio para que tú hagas una instalación limpia, y de hecho se quedó como mi herramienta principal. Lo siento tan cómodo para desarmar mi gabinete o desarmar cualquier componente, que dejé esta herramienta para mi uso personal. Y fíjate que tienes la opción también de quitar y poner, ¿verdad?, un destornillador en la parte de abajo, y esto a mí la verdad es que me gustó. Y estos son los detalles de que hacen de que cuando tú pagas por un producto como este, pues estas cosas a mí en lo personal me encantan. Mira, otra cosa, si tú tienes unos auriculares, ¿verdad?, que van por cable, por entrada con 3,5 milímetros, pues con esta pieza te va a ir súper bien, porque aparte de que aísla el ruido, te da la opción de tú poder seguir usando tus audífonos con cable por entrada USB tipo C. Y aparte de eso, también si tienes un celular que venga con entrada USB con USB-C, pues también tiene la opción de usarlo con tu teléfono. Y si tienes unos cascos de alambre, pues con esta pieza todavía vas a poder seguir usando unos auriculares. En esta parte nos encontramos con algo, ¿verdad?, con la antena, como mencioné hace un rato, que este viene con Wi-Fi 6E. Pues la antena está muy bien desarrollada, me gusta el diseño, es magnética. Esto es bueno porque al ser magnética pues vas a poder montarla donde tú quieras, y me encanta. Se siente también con buenos materiales de construcción, no me canso de decirlo. Y en cuanto a conexión, va súper brutal. Fíjate que también puedes guardarla, como en caso de que no la uses, la puedes poner de esta forma. Y en la parte de aquí tenemos para conectar estos 2 cables, y por aquí vas a manejar esta gran velocidad de Wi-Fi 6E. Recuerda también que esta placa viene con Bluetooth, el Bluetooth 5.2, si mal no recuerdo, que también a nivel de tecnología Bluetooth pues te va a ir súper bien con esta
antena. Vamos al otro compartimento a ver qué tenemos por aquí. Y aquí tenemos los manuales, guía de inicio rápido. Así que también vas a poder encontrar todo esto. Y algo que me gusta es que fíjate cómo ellos mandaron los stickers de instalación para que tú hagas una instalación limpia. Esto es algo que a mí también me gusta, porque de esta manera no vas a tener tus cables, ¿verdad? Vas a hacer tu setup va a estar súper bonito, con una instalación muy buena. Así que se agradece también que hayan incluido esto ¿verdad? En esta placa, que vas a poder quitar estos stickers. Fíjate también el logo de Republic of Gamer. Estamos orgullosos de tener una placa base como esta, y para retirar los stickers es muy fácil, simplemente estiras acá y ya vas a poder darle el uso que a ti te dé la gana. Aquí tenemos también esta, ¿verdad? La bienvenida de Republic of Gamer. Tenemos aquí guía de inicio rápido. Esta es la instrucción del Fan Hub para nosotros hacer una instalación de los ventiladores de manera correcta y de los sensores. Así que fíjate donde ellos colocaron un manual de manera exclusiva. Eso es en caso de que tú no tengas experiencia instalando este producto. Y aquí tenemos ya el manual final. Recomiendo que si te compras esta placa, que échale un ojo al manual para que puedas sacarle, ¿verdad?, el mejor provecho a una placa base como esta. Yo de hecho tuve que leer el manual para poder ver todo lo que tiene esta placa. Seguimos sacando de acá. Fíjense que vamos ya por casi 20 minutos de video y todavía hay más cosas. Otro súper detalle. Esto es un llavero para los usuarios, ¿verdad? Que tú coloques esto en tu llavero, pues van a saber que tú tienes un producto de buena calidad en tu casa. Las entusiastas que conozcan de esta placa base y te vean con un llavero como este en la calle, van a saber que tú tienes lo mejor de lo mejor instalado en tu casa. Así que estas son las cosas que a mí me agradan de estos productos, de que te pongan estos detalles, que a veces no es solo el dinero, lo que cuesta el producto, las prestaciones, sino que colocan este tipo de detalle. Y yo lo voy a colocar en mi llavero, así que es muy probable que de ahora en adelante tú veas esto en mi llavero. Y en esta parte encontramos ¿verdad?, este USB. Con este adaptador vas a poder instalar los drivers. Ya desaparecieron los CD y qué bueno de que ellos hayan decidido enviar los drivers en este detalle. Así que recomiendo que si te compras esta placa, pues instala los drivers de serie. También tiene la opción de descargarlo de internet. Si tienes una conexión a internet, sabes que vas a poder actualizar la BIOS y también vas a poder actualizar los últimos drivers. Mira, tenemos aquí los cables de buena calidad. Y ya creo que en cuanto al unboxing ya vimos lo más importante. Oh no, me queda una pieza que quiero que veas, que es una pieza también en caso de que tú tengas una gráfica que sea muy grande. Fíjate aquí este accesorio para es un soporte para GPU. Ustedes saben que las gráficas que vienen hoy en día pues pesan mucho o son muy grandes, y muchas veces se necesita un soporte para que no se vaya a romper el puerto PCI Express generación 4. A pesar de que estos puertos PCI Express vienen con un soporte que es difícil que se rompan, pues no está de más que coloquemos, ¿verdad?, que nosotros coloquemos este accesorio. Aquí tenemos el logo de Asus para instalarlo en tu gabinete en caso de que te sientas orgulloso. Chicos, y esto fue verdad, todo lo que trae esta placa base. Lo demás que viene es lo típico, los tornillos de los puertos de los discos SSD M.2. Recuerda también que los discos SSD M.2 no necesitan tornillos, sino que tú lo puedes apretar de manera manual. También es otra cosa que me gusta, ¿verdad? Los que van instalados directamente en la placa, pues no necesitas tornillo. Y esto creo que es la única placa base que permite eso ahora mismo, que tú de manera manual puedas apretar los discos M.2. Llegamos a la parte final y donde yo voy a darte ya mi veredicto final sobre si vale la pena invertir en esta placa. Bueno, dado a que salieron ya las DDR5, ¿verdad? Ahora mismo, si tú decides
dar el salto a DDR5, pues en mi caso el gasto sería demasiado, porque lo primero es que esas RAM van a salir súper caras. El fabricante que empieza a lanzar esas RAM vienen con grandes velocidades. Sabemos de que la frecuencia son brutales, pero los precios de esas RAM por el momento no van a ser baratos. También están disponibles para Intel. En mi caso yo tengo AMD. Y yo he hecho una investigación preliminar y no veo ninguna placa base de AMD que venga con DDR5. Así que tienes que tomar en cuenta estos puntos, que si tú decides irte con esta última tecnología, pues vas a tener que cambiar tu setup completo. En mi caso, yo me voy a quedar con esta placa. La voy a usar 1 o 2 años porque hasta ahora me está dando el rendimiento que yo necesito. Tiene todo lo que yo necesito. Tiene Thunderbolt 4, tiene Wi-Fi 6E, tiene un puerto a 10 gigabits, es decir, tiene muchos puertos USB. Y para el rendimiento que yo necesito, estoy más que conforme con una placa base como esta. No me gusta el precio, me hubiese gustado que fuese un poco más barata, pero si tú quieres un producto de calidad que aguante grandes demandas, como la demanda que yo le meto a esta placa, que la tengo a tope, le estoy sacando el 100% de lo que ella da, y en cuanto a disipación de calor y en cuanto a rendimiento, pues no tengo ninguna queja, y pagué este dinero conforme. Se va a quedar aquí conmigo, la voy a estar usando hasta que Dios quiera. Así que si tú eres nuevo en el canal, suscríbete, déjame saber en los comentarios si, ¿verdad?, merece la pena pagar por esta placa. $800 que cuesta al día de hoy, $800. Así que déjame saber en los comentarios si merece la pena pagar este dinero, o si tú darías el salto a DDR5 si prefieres, ¿verdad?, cambiar tu setup completo, procesador, placa, RAM, que ya ahí el gasto sería mayor, dado a que las placas ya tenemos DDR5, pero yo estuve viendo algunas placas que ya están disponibles, pero no tienen Thunderbolt 4 o no tienen velocidad a 10 gigabits, ¿verdad? O sea que te brindan el DDR5, pero hay tecnología que no la tiene. Yo quería una placa como esta. Yo quería una placa completa que me brindara todo en uno, sin necesidad de yo tener que comprar accesorios adicionales. Así que llegamos a la parte final de este video. Si te gustó, dale like. Muchas gracias y te veo en la próxima reseña. Bye bye. Hasta la próxima.